Bueno chicos, les doy la bienvenida a este curso de planificación y gestión de las operaciones. Es un curso muy importante para nosotros como industriales. Ya está en cuarto año, así que empiezan a acercarse cada vez. Me presento, yo soy Wilson Quintana. Además de algunos empiezan las ayudantías de Electro también. Ahora soy alumno memorista. Así que este semestre voy a estar bien de nuevo trabajando. Las ayudantías van a estar subidas siempre, vamos a irlas grabando y al mismo tiempo tenemos un canal de YouTube con todo el material del curso y este semestre voy a producir más y eso eventualmente les voy a ir compartiendo los videos y los enlaces para que puedan irlos viendo y estudien desde ahí mismo. Bien, entonces empezar señalándole que el curso empieza con la planificación, o sea, tenemos que optimizar. Es una de las principales funciones que tenemos como ingeniero y para ello nosotros tenemos básicamente dos modelos donde podemos tomar una decisión y podemos tomar decisiones a cada instante. Podemos realizar una simulación o podemos realizar una optimización o incluso más adelante van a poder realizar técnicas de mejoramiento continuo que también sirven mucho para ayudar en todos estos procesos que en la empresa son muy importantes y es donde vamos a estar trabajando. En este caso, el curso parte con optimización, con un modelo de tipo determinístico y precisamente formulación lineal, programación lineal, que igual ya es bien conocida a esta altura de la carrera. Les presento esto, vendría siendo un modelo base de la programación lineal, donde, claro, su objetivo primordial es que nosotros vamos a optimizar. Queremos optimizar y acá, por ejemplo, podemos ver un modelo sencillo de lo que vendría siendo una formulación matemática. Ahora, enseñarles cómo es que tenemos que atacar un problema de programación lineal. Acá siempre tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, es decir, qué problema existe dentro de nuestra empresa y llegar a algún tipo de causa, donde nosotros podamos realizar la aplicación. Entonces, cuando ya comprendemos qué es lo que tenemos que resolver, podemos pasar a asignar variables de decisión, que al fin y al cabo es lo que nos va a entregar la información necesaria para poder tomar esa decisión. Y acá podemos apoyarnos en distintas cosas, por ejemplo, una variable de tipo entero, o sea, número siempre positivo, una variable binaria, que es una decisión del sí y el no, que también son una muy buena herramienta, o también puede ser un tipo mixto. Entonces, cuando ya sabemos la decisión que nosotros vamos a tomar, podemos dar el siguiente paso, que es definir qué parámetros nos sirven para poder resolver y atacar ese problema. Y en este caso, muchas veces esos parámetros es de donde tú vas a ir a buscar y vas a llenar con información para resolver los problemas. Después vamos a definir nuestra función objetivo, que va a representar la recta que a nosotros nos interesa, minimizar o maximizar. Y después, claro, con las restricciones armamos nuestro polinomio de soluciones, como se enseña en programación matemática, y logramos resolver un problema. Cuando lo resolvemos, podemos tomar una decisión en función de ello, aplicar, llevarlo a la realidad. Muchas veces la realidad, como memorista se lo digo, de que optimizamos, vamos a la realidad y no funciona y tenemos que volver a retroceder, hay cosas que cambian, pero de alguna manera se va avanzando. Y vamos a pasar hoy día dos tipos de problemas, porque como el curso está empezando, vamos a trabajar con un problema de asignación y después, más adelante, vamos a trabajar con un problema de inversión, que ese lo vamos a resolver con términos lógicos, que es una cosa muy interesante para que la aprendan. Se me dicen si está todo ok hasta ahora, si hay alguna duda o tienen alguna duda respecto al plan de clases que les dio el profesor, con los desafíos, se los puedo comentar también. Queda atento si necesitan saber sobre ello. Ya, al parecer no, pero vamos a avanzar. Tenemos un problema de asignación. Tenemos una directora de un centro educativo que ella tiene que asignar 5 asignaturas a 4 profesores. Y para ello tiene unas valoraciones de encuestas que hizo, que en función de ello ella tiene que tomar la decisión de
qué profesor hace cada una de las asignaturas. Entonces acá tenemos la matriz, con aquí ya escala de evaluación que tuvieron. Y tenemos algunas condiciones, por ejemplo, nos dicen que el nuevo reglamento dice que el profesor P3 no puede impartir la asignatura A1 y A2, las asignaturas no se pueden compartir y se han de impartir todas, ningún profesor puede quedar sin asignaturas y el profesor P1 solamente se le debe asignar una asignatura. Esas son algunas restricciones. Entonces nos pide que modelizar como un problema de programación lineal entera con el objetivo de obtener la asignación que maximice la valoración media total. Entonces, comprendamos qué es el problema. Siempre, aunque a veces puede llevar un poco de tiempo, recomiendo leer y volver a leer el problema, aclarar siempre las dudas y preguntar si hay algo que no entienden. Entonces, el problema dice que tenemos 5 clases que tienen que ser cubiertas por 4 profesores que pueden impartirla. Tenemos como información una matriz de la valoración de las calificaciones de su rendimiento. El problema dice que nosotros queremos maximizar la valoración general y tenemos algunas ciertas condiciones sobre lo que vendrían siendo nuestras restricciones del problema. Y nuestro objetivo va a ser obtener la asignación que maximice la valoración media total. Así como yo tengo que maximizar, estoy asignando, puedo definir una variable de decisión, y en este caso la más conveniente es una variable de tipo booleana, donde vamos a tener con esta variable de decisión de tipo booleana, nos va a decir si es 1, 1, el profesor, y va a asignar la asignatura J, donde los I van del 1 al 4, que son los profesores, y nuestra asignatura J va a ir del 1 al 5, y va a tener un 0 en caso contrario. Ahora, como definimos ese tipo de función objetiva, vamos a maximizar la valoración de la media de las clases, y esto va a ser simplemente multiplicar nuestra matriz de calificaciones por la variable de decisiones, y activarla con la sumatoria. Es una función objetivo bastante sencilla, pero representa lo que es el problema. Ahora nos vamos con las restricciones. Se nos señala de que nuestro profesor P1 solo puede hacer una clase. Entonces, vamos a forzar de que nuestro I sea el profesor 1, y vamos a movernos dentro del rango de las asignaturas, es decir, las J, desde el 1 al 5, y una de ellas va a tener que tomar estrictamente el valor de 1, solo una de ellas, y así solucionamos eso. Ahora, cuando avanzamos, nos dice que cada clase está relacionada a un solo profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para cada una de las asignaturas, por eso para el J se mueven con las asignaturas, y vamos a hacer la sumatoria, en este caso, ahora de los profesores. Y de esta forma, con esta igualdad, nos aseguramos de que cada una de las asignaturas quede cubierta por un profesor. Y ahora vamos a avanzar con el profesor P3, que no puede impartir clases de la asignatura A1 y A2. Entonces también lo hacemos de manera muy simple, fijamos el profesor 3 y la asignatura 1, y después la asignatura 2, que tengan el valor igual a 0, recordando que por variable de decisión, el caso contrario era un 0. Y ahora vamos con asignación de clases a los profesores P2, P3 y P4. Y bueno, acá ocupamos esta especie de desigualdad, que quiere decir que los I, que se van a mover precisamente entre el 2, el 3 y el 4, o sea, para cada uno de los profesores, en las asignaturas puede tener como mínimo un 1 de una asignatura, o puede tener máximo 2. Hay que recordar que nos quedan 4 asignaturas todavía que cubrir y 3 profesores. Y finalmente siempre se debe responder con la naturaleza de la variable, en este caso una variable de tipo booleana, simplemente representa valores entre el 0 y el 1. Y de esta forma estaríamos concluyendo con ese problema que es súper sencillo de asignación, pero sirve como para que tengamos una idea respecto a lo que se puede llegar a venir en el curso. ¿Alguna duda que haya quedado en el tintero? Quedo atento a algún comentario o seguimos avanzando. Avancémonos. Perfecto, avanzamos entonces. Vamos con el problema de inversión. Y bueno, en este problema en específico tenemos
un consejo de administración de inversiones de una empresa dispone de 1.000.000 de pesos y ellos tienen que invertir en 7 fondos. Nos dan como información de que el rendimiento de cada una de las inversiones de 1 peso en el fondo I va a ser R sub I, ¿ya? Un parámetro. Y el consejo desea maximizar el rendimiento total teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Y aquí se nos pide modelizar este problema con un problema de programación lineal entera. Y nuestras condiciones, ¿cuáles vendrían siendo? Si nosotros realizamos una inversión en el fondo 2, solo se realizará si se lleva a cabo la inversión en el fondo 1. La inversión en el fondo 4 debe hacerse obligatoriamente si se hacen las inversiones en los fondos 1 y 3. Si se realizan inversiones en los fondos 1 o 4, no se realizará la inversión en el fondo 6. Si no se realizan ni las inversiones en el fondo 2 ni las inversiones en el fondo 5, entonces no se realizarán las inversiones en el fondo 7. Si se invierten en algún fondo, la cantidad invertida en dicho fondo debe ser al menos de 600 pesos. Y acá llegamos a las típicas condiciones del si pasa esto, quiero que pase lo otro. Y por eso se los planteo, porque vamos a resolverlo de una forma un poco más distinta a lo tradicional que nos enseñan en modelos de investigación de operaciones. Si comprendamos el problema, nosotros tenemos un fondo inicial de 1.000.000 de pesos y esto lo podemos invertir en 7 fondos. Tenemos un rendimiento de una inversión de 1 peso en un fondo I, va a ser R sub I, y existen varias condiciones lógicas sobre lo que vendrían siendo las inversiones. Nuestro objetivo va a ser maximizar el rendimiento total de la inversión. Vamos a trabajar ahora con 2 variables de decisión. ¿Por qué vamos a trabajar con 2 de ellas? Porque tenemos que tomar 2 decisiones. La primera es cuánto dinero yo voy a invertir en el fondo. Y la segunda es si yo realizo una inversión en ese fondo y 0 si fuera en un caso contrario. Así que son 2 decisiones, cuánto invierto y si realizo la inversión o no. Tener ya 2 variables de decisión, también en algún momento tenemos que encontrar la forma de relacionarlas. Entonces nuestra función objetivo va a ser súper sencilla, vamos a maximizar nuestra utilidad, digamos, y va a ser el rendimiento por la cantidad de dinero que yo invertí precisamente en ese fondo. Restricciones, comenzamos con esta, que la inversión total de los fondos debe ser menor al saldo disponible, muy lógico, y entonces la sumatoria de todo lo que nosotros invertimos en cada uno de los fondos tiene que ser menor al 1.000.000 de pesos que tenemos disponible. Y ahora nos vamos con esta restricción, que me parece muy interesante, y dice, se puede invertir en el fondo 2 solo si se invierte en el fondo 1. Y aquí es donde les quiero enseñar que nos apoyemos en lo que vendrían siendo las expresiones lógicas para poder plantear este tipo de restricciones. Al principio puede ser un poco engorroso, pero si se acostumbran se van a dar cuenta que igual es un sistema más infalible de encontrar la restricción. Y para ello tenemos que volver a primer año y repasar un poco de los contenidos de álgebra. Entonces, tenemos variables booleanas y variables binarias. Y aquí podemos hacer una conversión que es súper buena, interesante. Pongamos a y con un valor de verdadero, entonces binariamente lo acomodamos con un 1. Estamos acostumbrados a que el 1 siempre sea un sí. Y si es que y fuera falso, entonces necesariamente va a corresponder al valor de 0. Entonces, asumiendo de que, por ejemplo, y es un valor verdadero, siempre va a tener un valor de 1. El i negado necesariamente va a tener que pasar y transformarse en un 0. Si realizamos acá la expresión, podemos llegar a esa conclusión. Entonces tenemos que asumir generalmente de que estamos trabajando con algo que es verdadero, que son uno de los postulados de la álgebra. Y nosotros, bueno, nuestro P va a ser una verdad, lo que tiene que pasar, y el P negado es algo falso o que no debe de pasar. Ahora nos vamos con esta otra tabla que es importante. Cuando nosotros tenemos un o lógico o un ilógico,
podemos llegar a una desigualdad lineal. Entonces, suponiendo que tenemos P1 o P2 o P hasta la enésima, siempre que haya un O, simplemente el P1 se transforma por el I1, como se vio en la relación anterior, y las O se transforman en sumas. Tantas sumas como O existan, y finalmente esto se pone con un mayor o es igual a 1. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de un I lógico, vamos a separar en tantas restricciones como términos existan. Así que cada uno, en este caso, por ejemplo, P1 y P2, hay que separarlas, y P1 se transforma en I1 mayor o igual a 1, después P2, I2 mayor o igual a 1, y así continuamente hasta el enésimo término. Y lo último que tenemos que recordar es que vamos a aplicar un procedimiento que son 3 pasos, y esto se mantiene siempre. Lo primero es que vamos a reemplazar el implica por su disyunción equivalente. Esto siempre se hace negando la primera parte, el implica lo cambiamos por un O, y la segunda parte queda igual. Después vamos a desplazar las negaciones utilizando lo que se conoce como el teorema de Morgan, y vamos, simplemente sería introducir la negación dentro del paréntesis, negamos la primera parte, lo que es un I se transforma en un O, y lo mismo quedaría con lo siguiente. Y finalmente vamos a aplicar la propiedad distributiva en caso de que sea necesario. Y esto generalmente se da cuando yo en un paréntesis tengo un O y afuera tengo un I, y se da de forma contraria. Yo sé que hasta aquí puede parecer bastante enredado lo que le estoy diciendo, pero ahora lo vamos a ver cómo se va desarrollando. Y vamos con la misma restricción que habíamos dejado. Decía, se puede invertir en el fondo 2 solo si invierto en el fondo 1. Pero lo podemos escribir de otra forma. Si yo no invierto en 1, entonces no invierto en 2. Como se estamos asumiendo que por álgebra asumimos que todo es real, verdadero, la expresión que dice que si yo no invierto en 1, la podemos escribir como P1 negado, donde P1 hubiera sido que yo invertía, pero como estamos diciendo que yo no invierto, lo vamos a negar. ¿Y qué implica aquello? Que yo no invierto en lo que vendría siendo el P2. Con esto ya tenemos lo que vendría siendo la expresión, y vamos a aplicar los pasos como le había señalado. ¿Cómo era lo que se hacía? Teníamos que transformar nuestro implica en su disyunción equivalente, que significa que negamos la primera parte, quedando el negado, el implica se transforma en un O, y la otra parte de la expresión queda igual. Entonces, el negado del negado finalmente queda así. Desplazar las negaciones utilizando Morgan no es necesario, no hay ninguna negación, no quedó nada, y aplicar la propiedad distributiva tampoco va a ser necesario, así que avanzamos con ello. Y ahora vamos a transformar a la expresión lógica. Habíamos dicho que cuando nosotros teníamos un O íbamos a agregar sumas. Por lo tanto, nuestro P1 se transforma inmediatamente por un I1. El O lo transformamos por un más, y el P2 que está negado se iba a escribir como 1 menos I2. Siempre en los negados es el 1 menos el nombre de esa variable. Y todo esto es mayor o igual a 1. Si nosotros desarrollamos la expresión, nos va a quedar como un I1 mayor o igual a I2. ¿Ya? Y con eso tendríamos la restricción planteada. Y aquí está la tablita. Para quienes se les hace más cómodo también hacer esta tabla, es también una muy buena opción de pasar a resolverlo. Se la puede dejar, si alguien quiere después interpretar, puede darse ese tiempo. Vamos con otra restricción. Y dice, si se invierte en el fondo 1 y 3, se tiene que invertir en el fondo 4. Entonces, lógicamente, ¿cómo va a ser? Si yo voy e invierto en el fondo 1 y el fondo 3, eso implica que yo invierto en el fondo 4. Entonces vamos a desarrollar. Cuando nosotros desarrollamos, vamos a tener que negamos la primera parte, negamos esa parte, el implica lo transformamos por un O y la otra parte queda igual.
En este caso, sí tenemos que aplicar la ley de Morgan. Entonces, el negado, negamos la primera parte, nuestro I se va a transformar en un O, y el P3 también queda negado, y esto va todo unido por un O a P4. No necesitamos distribuir porque hay solamente expresión lógica de O. Y ahora vamos a transformarlo. Y cuando nosotros transformamos, nos vamos a topar con lo siguiente, que como tenemos O, esas son sumas, es decir, ya sabemos que vamos a tener dos sumas. El P1 negado se escribe como 1 menos I1. El P3 negado se escribe como 1 menos I3. Y el P4 se va a escribir como un I4. Todo esto tiene que ser mayor o igual a 1. Desarrollamos un poquito la expresión, la ajustamos y nos quedaría este tipo de restricción, que es la que responde a ese tipo de sugestión que estábamos desarrollando. Y si nosotros también nos damos el tiempo de desarrollar esta tabla, nos vamos a encontrar con la situación que está acá, donde, claro, también se cumple, también se los dejo a ustedes si lo quieren revisar, está para que lo puedan ver. Restricciones, otra más, si se invierte en el fondo 1 o el 4, no debemos de invertir en el fondo 6, vamos a construir la expresión lógica, dice que o invertimos en P1 o invertimos en P4, y eso va a implicar de que nosotros no invertamos en P6. Entonces vamos a desarrollar, negamos la primera parte, cambiamos por un O, y la segunda parte queda igual. Aplicamos la ley de Morgan, en este caso introducimos el negado dentro del paréntesis, y el O queda afuera, la parte queda también igual, y en este caso sí tenemos que aplicar ley de distribución, porque el I y el O son expresiones lógicas distintas, quedándonos finalmente esta expresión de acá. Y como ya lo habíamos visto anteriormente, ahora nosotros tenemos un I. Cuando nosotros tenemos un I, vamos a partir en cuantas restricciones por términos tengamos. En este caso nos quedamos con 1 y con el segundo. Acá hay un negado, todos los negados siempre van 1 menos esa variable, más 1 menos I6, mayor o igual a 1. Para después terminar de alguna forma más cerrada la restricción, podemos sumarla, y cuando la sumamos vamos a tener la restricción final. También realizar la tabla para ese tipo, si la quieren ver después, analizar, también la van a encontrar. Y finalmente, en este tipo de restricciones tenemos que, si no se invierte en el fondo 2 y en el 5, no se va a invertir en el fondo 7. Se construye la expresión lógica, no invierto en P2 y no invierto en P5, eso implica de que yo no voy a invertir en P7. Y desarrollamos. Negamos la primera parte, y ponemos un O, y la segunda parte queda igual. Se aplica la ley de Morgan. Introducimos el negado dentro del paréntesis, colocamos nuestro O, y negamos finalmente la segunda parte. La ley de la distribución no es necesaria porque nos quedaron solamente O's, y podemos avanzar a lo siguiente. P2, P5 o P7 negado. Y aquí construimos la expresión. P2 se transforma por un I2, el P5 se transforma en su variable I5, y el P7 lo negamos como 1 menos su variable I7. Todo eso mayor o igual a 1. Desarrollamos la expresión. También tenemos la tabla, si la quieren analizar o interpretar, también lo van a poder hacer. Y ya llegando sobre el final, vamos a hacer la relación. Como les dije, cuando tenemos dos variables de decisión, generalmente se da de que existe una restricción que las relaciona. Y tienen que estar. Y aquí es donde aparece también otro término, que es el M escalar muy grande, que es un número que ocupamos para acotar lo que puede crecer. Entonces teníamos de que nuestra inversión mínima tiene que ser de 600. En este caso es como lo pueden ver acá. También. Y esta inversión, por la decisión de yo invertir en ese fondo, tiene que ser menor que la cantidad que yo invierto tiene que ser mayor a ella, y al mismo tiempo esta cantidad tiene que ser menor a un escalar muy grande que me sirve para acotar. Estamos quedando sin tiempo. Y bueno, también finalizamos con las restricciones de la naturaleza, donde nosotros tenemos los números enteros,
para la variable x sub i, y una restricción de tipo booleana para lo que vendría siendo la variable y sub i. Y de esta forma ya estaría el problema completamente desarrollado. Me dicen si existe algún tipo de duda. Quedo atento a sus sugerencias o que volvamos a alguna parte en específico. Así que los invito a participar. Wilson, yo tengo una duda. Dime. En la parte final donde hay que ponerle mayor o igual a 1, ¿por qué se le pone eso? ¿O siempre es mayor o igual a 1? Acá, por ejemplo, Sí, en esto, ahí. sí, siempre utilizamos el 1 como la referencia, la acotación para las variables cuando transformamos de álgebra lógica a nuestra expresión. Siempre es un 1. Ah, ya. Sí, lo podemos ver en la tabla que está, lo voy a buscar, permiso. Acá está la tabla. Si se fijan, siempre es mayor o igual a 1, compara con un 1. Así que es una buena opción, si lo aprenden a manejar, les puede sacar de algún aprieto. Y no sé si hoy en día se estará enseñando así, pero es una forma alternativa de resolver este tipo de restricción. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Otra persona? ¿Nadie? Vamos a dar, por si alguien no ha encontrado. Vuelvo a compartir el enlace del grupo de WhatsApp para que se unan. Vamos a ir conversando por ahí. Mi número siempre va a estar disponible para ustedes. Los que me conocen saben que de alguna forma siempre intento ayudarlos o responder sus dudas, sus consultas. Entonces, les dejo el micrófono abierto. Si quieren hacer alguna sugerencia o quedaron con alguna duda atrasada, también la podemos ir resolviendo. Wilson, una consulta, es que yo me Sí. conecté tarde, no sé si alguien Perfecto. lo habrá mencionado antes, por el programa Lingo, si no mal recuerdo que se llama, ¿Sí? si acaso es que en Educando no está, entonces no sé si tenemos que buscarlo nosotros o si lo va a dejar el profe ahí en Educando para descargarlo. Ya, perfecto. Justo iba a llegar a eso. Lingo, de partida, generalmente lo piden que nosotros lo descargamos, pero yo les voy a subir o a WhatsApp o a Educandus, les voy a dejar el programa, al menos la versión que utilizamos en el curso, y también en el canal de YouTube, que se los voy a compartir, existe un video que realizo haciendo un tutorial de cómo utilizar Lingo, y además de eso, espero subirles una guía de cómo utilizar Lingo a Educandus, así que van a tener mucho material como para poder irlo revisando. Es súper sencillo en realidad ocuparlo y tampoco les va a pedir hacer algo muy complicado. Así que esa sería mi ayuda respecto al software de Lingo. ¿Ya? ¿Algo más? Sí. Y bueno, eso sería. Si no hay más que agregar o no hay otra consulta, vamos a dar por finalizada la ayudantía. Muchas gracias a todos por participar. Espero que nos llevemos bien durante este semestre. Los que me conocen pueden contar conmigo, bien todos en realidad en el curso. Así que ánimo nuevo. Un curso entretenido. Hoy se vienen cosas bien importantes para ustedes, así que pónganle bueno con este curso y con todos los que tienen que hacer. Eso, muchas gracias por haber venido de forma online. Así que pueden salir. Muchas gracias, Wilson. Chao, gracias a ustedes. Wilson, gracias. Gracias.